Hola estimados, sean bienvenidos a la clase teórica correspondiente al tejido nervioso. Mi nombre es Fabricio Cuevas, yo soy médico veterinario de formación, mi profesión es esa, pero yo me he especializado y mi doctorado lo he realizado en el tejido nervioso, en particular en la embriología y en la biología del desarrollo del sistema nervioso. ¿Ya? Y para comenzar a modo de introducción, tenemos entonces que el tejido nervioso constituye los cuatro tejidos básicos del organismo. Recuerdan que hemos visto hasta el día de hoy el tejido epitelial, el conectivo y el muscular. O sea, y hemos visto también de que, contrario a lo que se nos había enseñado cuando éramos más niños, es decir, de que estábamos totalmente formados por células, estamos formados por células, pero también por una cantidad relativa de matriz extracelular. Entonces tenemos que el tejido epitelial tiene una gran cantidad de células y una pequeña cantidad de matriz extracelular, contrario a lo que pasa con el tejido conectivo, donde hay una gran cantidad de matriz extracelular y una pequeña cantidad de células. Y en el caso del tejido muscular, una moderada cantidad de matriz extracelular. Pero en el caso del sistema nervioso, aquí sí tenemos algo parecido a los que nos contaban en el colegio. Es decir, tenemos una gran cantidad de células y una matriz extracelular casi nula, es decir, casi inexistente. ¿Y por qué? Porque tenemos este tipo de células que son bastante especializadas y que tienen una función específica, la cual es controlar e integrar la actividad funcional de los distintos órganos y aparatos del organismo para así entonces percibir todos estos cambios, todas estas cosas que se ven desde el entorno y evocar entonces así una respuesta. En este caso, en general, una respuesta que es motora. ¿Bien? Para recordarles también, ya que deben estar haciendo ahora su curso de anatomía, tenemos entonces también una división anatómica macroscópica que corresponde entonces a un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Le decimos sistema nervioso central a todo lo que se encuentra rodeado por una bóveda ósea, es decir, por ejemplo, lo que está encerrado en el cráneo, en el caso del encéfalo, porque ahí está el cerebelo, el cerebro y el tronco encefálico, y también lo otro que se encuentra rodeado por una bóveda ósea es la médula espinal, ¿ya? Que se encuentra en el canal medular de la espina, de la columna vertebral. Entonces, eso corresponde al sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal. Y también tenemos un sistema nervioso periférico, es decir, todo lo que no está encerrado por hueso. Y ahí tenemos los nervios craneales, los nervios espinales y también los acúmulos de somas neuronales que se encuentra en el sistema nervioso periférico correspondiente a los ganglios. ¿Ya? Ganglio se refiere siempre a conjunto de somas en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Antiguamente se le decía ganglio también a los linfonodos, pero ya se cambió eso. Ganglio solamente relativo al sistema nervioso. Y también tenemos de que entonces nuestro sistema nervioso central, su origen embrionario corresponde al tubo neural. Y el sistema nervioso periférico mayoritariamente tiene un origen de crestas neurales. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vieron en la clase de periodo somítico con la profesora Mariana. Y también otro tipo de clasificación que nosotros podemos hacer del sistema nervioso periférico corresponde a la clasificación en su función, es decir, si es sensitivo, es decir, por ejemplo, lo que percibimos a través de los ojos, lo que percibimos a través de la piel y de todas las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel, o también lo que se encuentra en los oídos, lo que se encuentra en el gusto, todo eso es el sistema nervioso sensitivo, lo cual proyecta entonces ciertas proyecciones hacia el sistema nervioso central, es decir, las aferencias hacia el sistema nervioso central. Y también desde el sistema nervioso central se va a buscar una respuesta a través del sistema nervioso motor o el componente motor. ¿Ya? Y esas son por lo tanto las eferencias, es decir, que van desde el sistema nervioso central hacia los distintos órganos efectores. ¿Ya? Y dependiendo de cómo sea esa respuesta motora, tenemos una respuesta motora somática, es decir, una respuesta que es fundamentalmente voluntaria, y corresponde entonces a la inervación que tienen las neuronas, las motoneuronas en específico, hacia el tejido muscular esquelético estriado, para hacer, por ejemplo, un movimiento voluntario. Y también tenemos el sistema nervioso autónomo, que corresponde a todas las respuestas que son involuntarias, y ahí está la respuesta que ejerce, por ejemplo, el músculo liso, y está, por ejemplo, ahí toda la respuesta que se evoca, por ejemplo, al tener un bolo alimenticio en el estómago o al tener un bolo alimenticio dentro del intestino, que lo que evoca entonces es el peristaltismo para que pueda ser movilizado entonces este bolo alimenticio.
O también cuando tenemos, por ejemplo, la contracción de ciertas glándulas, para así poder entonces eliminar una secreción exocrina, ¿ya? Con distintos componentes o con distintas funciones fisiológicas. ¿Ya? Para hacerle un pequeño recordatorio de la clase de periodo somítico, aquí tenemos entonces el origen embrionario. ¿Se acuerdan de que teníamos un embrión que era trilaminar? Es decir, que tenía un ectoderma, tenía un mesoderma y también tenía un endoderma. ¿Ya? Recuerden que dentro del mesoderma se encuentra esta estructura, ¿ya? Que es como un cordón que se encuentra a lo largo del embrioncito. Y esa estructura va entonces a secretar ciertos factores, factores paracrinos, que van a hacer que todo el ectoderma, que es esta capita que está en distintas tonalidades de azul, vaya a diferenciarse. Y también lo hace en cierta gradiente de concentraciones. Entonces lo que recibe más concentración de todas estas moléculas diferenciadoras es lo que está por sobre o directamente sobre la notocorda. Y está en color azul más oscuro. Después tenemos esta zona, corresponde a una zona que está en un celeste, un poquito más celeste oscuro, digámosle, que recibe una mediana señal de todas las moléculas que está eliminando, que está secretando la notocorda. Y también tenemos los celestes más claritos, y ahí me podrían corregir cuál es ese color, pero todo eso, lo que está en celeste más clarito, casi no recibe señal de la notocorda. ¿Y para qué sirven esas señales? Para que hayan ciertos cambios en el citoesqueleto, y de esa manera entonces se pueda plegar toda esta zona que está acá, para formar en primer lugar, estamos hablando más o menos como la tercera, cuarta semana, va a empezar a plegarse esto de esta manera, y va a formar entonces a lo largo del embrioncito por dorsal un surquito, algo así como una canaleta, ¿ya? Que eso es lo que llamamos surco neural. Uh-huh. Y este después posteriormente empieza a plegarse, a plegarse, a plegarse, hasta juntarse en este borde superior. ¿Recuerdan que había una estructura que tenía mayor cantidad de estas señales químicas de la notocorda? Todo eso entonces va a formar cierta estructura que es correspondiente al tubo neural. Una vez que ya esto se cierra, se junta y forma entonces todo el tubito neural. ¿Ya? Pero pasa también de que todo esto que está en celeste clarito se junta y vuelve a ser continuo, y eso es lo que va a formar posteriormente la piel, todo el ectoderma. Pero esta capa de celulitas, estas celulitas que están acá, que están como en un celeste, entre el celeste del ectoderma, entre este celeste más clarito y este azul más oscuro, esas células, como reciben una mediana señal química desde la notocorda, va a tener otro destino. Eso es lo que va a formar entonces las crestas neurales. ¿Ya? Aquí tenemos también fotos reales, una imagen de microscopía electrónica de barrido, y también imágenes, perdón, microscopía electrónica de barrido, y también de microscopía óptica, corte de microscopía óptica. Y tenemos entonces que al principio de la tercera semana, todas las señales de la notocorda empiezan a hacer de que se engruese todas estas células que se encuentran aquí por sobre la notocorda, formando entonces una plaquita. Esa es la placa neural, que corresponde a todas estas células que son un poquito más altas. ¿Ya? Después, como entre la tercera y cuarta semana, empieza ya a cerrarse esto, a formar ya un surquito, una especie de canaleta correspondiente al surco neural, y posteriormente ya estos dos bordes que se encuentran acá, este y este, se juntan, formando entonces ya una estructura cerrada correspondiente al tubo neural al final de la cuarta semana. ¿Ya? ¿Qué pasa también con esas células que les dije de que estaban acá, que recibían una mediana señal desde la notocorda y que posteriormente tienen otro destino? Esas células van a hacer una transformación epitelio-mesenquimática, ¿ya? No necesito que recuerden el nombre, solamente que recuerden que estas células lo que van a hacer es, por así decirlo, escaparse, es decir, van a eliminar su membrana basal y van a empezar entonces a adquirir una forma o un fenotipo mesenquimático. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar de ser células epiteliales, es decir, células que tienen una cierta polaridad y que son cierta medida más rígidas, van a pasar a formar un tipo mesenquimático o tipo fibroblasto, es decir, que se van a convertir en unas células que son alargadas, que son fusiformes y que tienen capacidad de migración. Y eso es importante porque en este caso entonces son unas células que no se van a quedar fijas, sino que van a empezar a migrar a través del cuerpo para ir formando distintas estructuras. Como por ejemplo lo que tenemos acá. Aquí tenemos el tubo neural y ahí están todas las células de las crestas neurales. Y como tienen esta capacidad de migración, es decir, van a ser como unas amebas que hacia pseudópodos van a empezar a migrar y a desplazarse a través del cuerpo de este embrión,
Unas se van a desplazar hacia lateral para formar los melanocitos, es decir, las células que van a dar tinción, por ejemplo, al pelo, por ejemplo, tinción al color de los ojos, tinción a la piel. Todo eso está dado por los melanocitos. Y también van a dar origen a los folículos pilosos. Pero hay otra población de estas células de la cresta neural que se van a ir más hacia ventrales, ¿no? Más hacia la parte, hacia la guatita, hacia el pecho. Todo eso va a formar distintas estructuras, tales como las neuronas simpáticas, la médula suprarrenal, también las células de Schwann, que vamos a ver más adelante que aquí corresponde, y también al ganglio de la raíz dorsal, es decir, fundamentalmente al sistema nervioso periférico. ¿Bien? Y como también, como lo que tenemos es un tubo neural, un tubito que recorre a lo largo del embrioncito, ese tubo neural va a recibir también distintas señales. Va a haber una parte, la parte más craneal, donde va a estar la cabecita a futuro, se va a diferenciar en tres vesículas, es decir, como en tres globitos. ¿Ya? El globito de más adelante es lo que llamamos prosencéfalo. Pro significa adelante. Después uno que se ubica en la zona más mediana, al medio, que es el mesencéfalo. Meso significa al medio. Y lo que se encuentra más caudal dentro de todas estas vesículas que se encuentran siempre en la parte más del cráneo, es decir, lo que va a formar la cabecita, se va a encontrar el rombencéfalo, que da su nombre porque tiene esta forma como de rombito. ¿Ya? Y después se continúa con toda esta estructura amarilla correspondiente a la médula espinal. Todo eso va a seguir como un tubito. Solamente quiero que recuerden entonces de que la parte más craneal, lo que está en la cabeza, es lo que está formando. Aquí en verde el prosencéfalo, en moradito el mesencéfalo y en celeste o azul, yo no veo muy bien en colores, tenemos el romboencéfalo. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Ya más o menos como a la cuarta semana y posterior a la cuarta semana se forman las vesículas secundarias. Es decir, el prosencéfalo, lo que estaba más hacia adelante, se va a dividir en dos partes o más bien tres vesículas. Las llamadas vesículas telencefálicas o telencéfalo, que corresponden a estructuras pares. Estas dos, esta y esta corresponde al telencéfalo. Y también al diencéfalo, que es esta estructura que está aquí en verde. ¿Ya? En cambio, el mesencéfalo, muy fácil, aquí se mantiene como tal, no se va a dividir en nada. Pero el rombencéfalo sí se va a dividir en una porción que va a estar más craneal, que es el metencéfalo. Y atrás del metencéfalo va a estar esta porción que corresponde al mielencéfalo. Y como saben, continúa igual la médula espinal, toda esta estructura que está en amarillo. Y después, ya más avanzado el desarrollo, ya cuando estamos más o menos como ya entrando al periodo fetal, ya tenemos entonces diferenciar las distintas partes y las distintas porciones del cerebro y de todo el encéfalo. Así tenemos entonces que el telencéfalo lo que va a formar va a ser la paleocorteza, cuerpo estriado y la neocorteza. Es decir, todo lo que corresponde a los hemisferios cerebrales. ¿Ya? El diencéfalo, en cambio, va a formar todo lo que es el epitálamo, tálamo e hipotálamo. Y también su porción más ventral va a formar parte del infundíbulo. Es decir, lo que va a ser a futuro la, la hipófisis. ¿Ya? El mesencéfalo, como está como mesencéfalo, cuando era vesícula secundaria, este después posteriormente se va a diferenciar en el tectum, o techo también se le dice, el tegmento, que tiene relación con la integración de la información visual, y también en los pedúnculos cerebrales. Y el metencéfalo, que recuerden que venía del rombencéfalo, va a formar parte del cerebelo, que es lo que va a integrar toda la información motriz, y también la protuberancia. Y en cambio el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo, o antes llamado bulbo raquídeo, hoy en día llamado de mejor manera médula oblonga. ¿Ya? Recuerden que mielo significa médula, por lo tanto va a formar el mielencéfalo la médula oblonga. Y la médula espinal, como siempre, va a permanecer así desde la etapa embrionaria hasta la fetal y así hasta el postnatal. Eso es más o menos entonces la división que nosotros tenemos y la formación que nosotros tenemos a nivel macroscópico. Pero a nivel microscópico, que es la anatomía microscópica, lo que nosotros estudiamos en la histología, tenemos de que se va a diferenciar entonces todas estas células del tubo neural en dos poblaciones fundamentalmente. En los neuroblastos y en los glioblastos. ¿Ya? Todas las células que entonces se están diferenciando dentro del tubo neural, que llamaremos en un comienzo células neuroepiteliales, se van a diferenciar en el neuroblasto y también en los glioblastos. Neuroblasto va a diferenciarse en las neuronas,
los distintos tipos de neuronas, y el glioblasto en los distintos tipos de células gliales, que también un sinónimo que se ocupa de célula glial es gliocito, ¿ya? También tenemos esa definición de las células gliales. Y también tenemos otro tipo de célula glial que no viene del fondo del tubo neural, sino que viene de otro lugar, viene de las células mesenquimáticas del mesoderma, que corresponde a la microglia, que lo vamos a ver más adelante también, aquí corresponde esta microglia. Y así tenemos entonces las células del tejido nervioso, ya un tejido totalmente formado, un tejido adulto. Tenemos dos categorías celulares. Las neuronas, perdón, que son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso y cuya característica más importante es que son células excitables, ¿ya? Y son las encargadas entonces de generar y conducir el impulso nervioso para evocar entonces así una respuesta, ya sea sensitiva o motora. Y las células gliales, que son el otro grupo, o los gliocitos, corresponden a las que dan soporte al encéfalo y también a la médula espinal. También tienen otras funciones tales como bordear los vasos sanguíneos, también suministrar nutrición a las neuronas, y también algunas van a producir fagocitosis y otras también van a producir todo el aislamiento de las fibras nerviosas a través de la vaina de mielina, ¿ya? Eso es lo que le quería contar en esta primera cápsula, para que esperen entonces a la segunda cápsula, donde hablaremos entonces de manera más profunda sobre las neuronas.